Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y esta vez llegamos a Bulgaria, la cultura ancestral junto al Mar Negro. Vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las calles de Bulgaria son una verdadera fiesta para los ojos. En los numerosos videos y reportajes que hemos compartido desde esta región, una pregunta resuena con insistencia entre los espectadores. ¿Por qué se ven más mujeres que hombres en las calles de estos países? En otras palabras, ¿por qué parece que sobran mujeres? Este fenómeno particularmente visible en Bulgaria merece un análisis detallado que combine factores sociales, históricos y demográficos para comprender su complejidad. En primer lugar, es importante aclarar que nuestras observaciones se centran principalmente en las zonas urbanas, especialmente en los centros de las ciudades y sus áreas comerciales. En estos espacios, la presencia de hombres europeos tiende a ser notablemente inferior que a las mujeres. Esto se debe a patrones culturales y sociales. Las mujeres suelen frecuentar más los espacios públicos como tiendas, cafeterías y paseos peatonales, mientras que los hombres en muchos casos están ocupados en actividades laborales o menos visibles en estos entornos. Por estos tiempos hay un factor coyuntural que sin embargo está adquiriendo carácter casi estructural. Se trata de la migración ucraniana. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, Bulgaria ha recibido a miles de refugiados y la gran mayoría de ellos son mujeres y niños. Esta realidad no es solo estadística, sino profundamente humana. Las mujeres que llegan a Bulgaria cargan con el peso de la separación de sus esposos, padres e hijos, y la agonía de esa ruptura se refleja en sus rostros y en sus historias. Se estima que más de 300.000 ucranianos han entrado a Bulgaria. Aquí en la capital, Sofía, este fenómeno es especialmente evidente. Las imágenes que compartimos de la ciudad, en particular de su emblemática calle peatonal Vitoya, muestran un paisaje urbano vibrante donde las mujeres predominan. Esta arteria, conocida como el corazón comercial, social y cultural de Sofía, es mucho más que una calle. Es un punto de encuentro, un escenario de la vida cotidiana
y un reflejo de las dinámicas demográficas actuales. Caminar por Vitolla por estos tiempos es adentrarse en un mosaico de culturas, estilos y generaciones donde las mujeres, tanto locales como inmigrantes, ocupan el lugar central. La calle Vitolla, nombrada en honor a la montaña que domina el horizonte de Sofía, es la vía peatonal más famosa de Bulgaria. Se extiende desde la Catedral de Sveta Nedelja hasta el Parque del Sur, ofreciendo un recorrido lleno de vida, calor y movimiento. La calle Vitolla no solo atrae a las mujeres de Sofía, sino también a jóvenes de otras regiones de Bulgaria que llegan a la capital en busca de oportunidades educativas o laborales. Además, la presencia de mujeres ucranianas es notable, especialmente en las zonas cercanas a Vitolla, donde muchas han encontrado refugio temporal o empleo en el sector servicios. La combinación de estos factores crea un entorno donde la feminidad pasa a dominar el paisaje urbano, lo que ha despertado un creciente interés internacional por Sofía y, por extensión, por toda Bulgaria. Para quienes visitan Sofía, ya sea por trabajo o por turismo, la calle Vitolla es el lugar ideal para conocer cómo son las mujeres búlgaras y extranjeras. Las mujeres que frecuentan esta zona son en su mayoría jóvenes, educadas, ambiciosas y abiertas a nuevas conexiones. Su estilo de vida cosmopolita, influenciado por la modernidad de la capital, se combina con una calidez y autenticidad que reflejan la rica tradición cultural de Bulgaria. El centro de la ciudad de Sofía ofrece innumerables oportunidades para socializar en un ambiente relajado y natural. Durante el día, las cafeterías son un punto de encuentro perfecto. Lugares como The Coffee Shop o The Rainbow Factory son ideales para disfrutar de un café artesanal mientras se observa el ir y venir de la gente. Estas cafeterías, con sus interiores acogedores y sus terrazas al aire libre, atraen a mujeres que buscan un momento de pausa en su rutina o que se reúnen con amigas para charlar. Además, la calle Vitolla es un escenario cultural en sí misma. A lo largo del año acoge eventos como mercadillos artesanales, festivales de comida callejera, conciertos al aire libre y exposiciones de arte. Estos acontecimientos atraen a mujeres de todas las edades y orígenes, creando oportunidades únicas para conocer personas en un contexto relajado y auténtico.
Un simple paseo por Vitolla puede convertirse en una experiencia memorable si se está abierto a interactuar con el entorno. El desequilibrio demográfico de Bulgaria, potenciado por la inmigración ucraniana y la dinámica urbana de Sofía, está generando un nuevo tipo de interés por el país. Muchos hombres occidentales, al descubrir la riqueza cultural de Bulgaria y la calidad de su gente, se sienten atraídos por la posibilidad de establecer conexiones significativas. Sofía, con Vitolla como su joya principal, se presenta como un destino donde la modernidad y la tradición coexisten, ofreciendo un ideal para el romance, la amistad o simplemente el intercambio cultural. Sin embargo, debemos decir que es fundamental abordar esta realidad con respeto y sensibilidad. Las razones detrás de este desequilibrio demográfico entre hombres y mujeres son profundamente trágicas. La guerra en Ucrania ha separado familias, dejando cicatrices emocionales que no deben ser ignoradas. Las mujeres que han llegado a Bulgaria no solo buscan un nuevo comienzo, sino también seguridad y estabilidad en un contexto de incertidumbre. El exceso de mujeres en las calles de Sofía no es solo un fenómeno demográfico, sino una ventana a las complejidades de la historia contemporánea. La calle Vitolla y sus alrededores, con su energía inagotable, ofrecen un espacio para observar, participar y comprender esta realidad. Para quienes visiten Bulgaria, esta peatonal no es solo un destino turístico, sino una invitación a conectar con una ciudad y sus habitantes de manera respetuosa y auténtica.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Si te gustó este video sobre Bulgaria, te pedimos que te suscribas al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.